¿Qué tal, amados maestros? Hoy les presento el último video de este curso que lo vamos a desarrollar y espero que haya sido de bendición todos los videos e incluso este, que en este caso vamos a presentar dos lecciones de lo que es bases bíblicas de la educación hebrea en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un breve repaso en la estructura principal. Bien, dijimos que la enseñanza nace en el corazón de Dios, que la educación en el Antiguo Testamento con los hebreos. Ya vimos la institución, ya vimos los propósitos, ya vimos el currículo y hoy lo que nos corresponde es ver dos puntos importantes, que es los principios de la educación hebrea y luego veremos los métodos de la educación hebrea. Empecemos por los principios. Los principios de la educación hebrea, una introducción de lo que vamos a ver en este video. En primer lugar vamos a ver que es un mandato de Dios que está ahí abajo desde la izquierda. Luego vemos que Dios es modelo. Luego la disciplina en los maestros. El maestro era importante en su oficio. Luego vamos a ver cómo a una edad corta los niños aprendían. Y en sexto lugar vamos a ver una enseñanza gradual. Vamos a ver que la enseñanza en los hebreos era poco a poco, no era de golpe, sino era poco a poco. Así que vamos a considerar 6 principios que los acabo de manifestar y mostrar que se ve en la educación hebrea. Podríamos encontrar varios principios, pero estos son los que resaltan más en la educación hebrea en relación con los niños. Bien, empecemos por es ordenada por Dios. Dice ahí, uno de los primeros principios era reconocer que era un mandato directo de Dios, no era una opción. Cuando decimos que es ordenada por Dios, no era una opción, sino era una obligación del Creador a su pueblo. Examinemos Deuteronomio 6 del 1 al 7. Especialmente en el versículo 5, Jehová manda al pueblo de Israel, dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón, las palabras que yo te mando. Así que podemos considerar un principio principal en la educación es que tienen que entender los maestros y los padres que es Dios quien da ese mandato para poder educar e incluso para poder guardar las palabras del Torá o del Antiguo Testamento en los niños. Es Dios el que lo manda. Así que el padre no tenía la opción de negarse, no tenía la opción de desviar a otro, no. Él estaba obligado a poder cumplir esta ordenanza directa de Dios para con sus herederos, los hijos o los niños, los cuales eran responsables los padres y más adelante algunos maestros. En esta ocasión vemos que Dios es bien puntual, bien tajante, lo ordena, lo manda, con un énfasis muy fuerte en el versículo 6, que yo te mando estas palabras. Así que, amados maestros, yo les animo a meditar cómo este principio regula la educación de padre e hijo. En segundo lugar, como principio vemos Dios como modelo del maestro. Esto es interesante. Dice ahí, el modelo de todo maestro fue siempre Dios. Al ver cómo instruye a su pueblo que son como sus hijos. Aquí muestra que Dios Padre es el Padre y el pueblo de Israel eran sus hijos. Y ahí dice, asimismo el maestro debería mostrar a Dios en su vida y no a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro debe mostrar en su vida a Dios, a Cristo hacia los niños. No debe mostrarse el maestro a sí mismo como capaz, no. Tiene que brillar en su enseñanza, en su forma didáctica con los niños. Tiene que brillar Cristo, tiene que brillar Dios. En los hebreos, Dios brillaba en la vida de los maestros e igual en la vida de los padres, según el texto que estábamos leyendo en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Ahí dice, así la enseñanza tenía autoridad
y sanción divina. Eso es importante, sanción divina. O sea, tenía una autoridad de Dios y si no lo cumplía, hay un castigo. Ese castigo ya lo vimos en la lección anterior. Podrían recordar cómo si un niño era contumaz o rebelde, ese niño era apedreado. En este caso, el maestro es el ejemplo que debe seguir de Dios y eso debe inculcar en los niños. Los niños tienen que mirar a Dios en el maestro. El tercer principio son los oficios. El oficio del maestro era considerado sagrado en el Talmud. ¿A qué nos referimos con Talmud? El Talmud, amados maestros, es un libro de los judíos que es muy sagrado para ellos hoy en día e incluso contiene muchos principios regulativos sobre muchas cosas sobre la economía, la educación, la vestimenta, documentos legales que hoy en día lo consideran como una tradición que compone de tradiciones muy importantes que lo practican. Así que cuando hablo del Talmud me refiero a ese libro que ellos lo tienen. Dice ahí que es un libro amplio que da mucha información de las reglas cotidianas. Así se hablaba del sueldo del maestro. Vean, hermanos, en el Talmud se consideraba cuánto era el sueldo del maestro. Sobre las competencias del maestro, que Jerusalén tenía como 480 sinagogas. Las escuelas eran importantes para el Talmud. Cabe decir, hermanos, que al lado de una sinagoga había una escuela donde se enseñaban a los niños. Quiero mostrar dos ejemplos en este punto. Ahí dice, está marcado con rojo. El primero dice, si se encuentra en peligro la vida de un padre y de un maestro, se debería salvar la vida del maestro. Para que vean la importancia del oficio del maestro. Era más importante que el padre. Otro ejemplo que muestra ahí dice, decía que si una ciudad no tiene una escuela, debe ser destruida. Estos dos ejemplos están en el Talmud. Muestra que la educación era importante para ellos. Muestra que realmente el maestro, el educador o el pedagogos era el instructor principal. Y era de no perdonar que no haya en una escuela un maestro y más aún, si realmente no se consideraba como algo principal. Así que consideremos muy bien los oficios del maestro. Ahora veamos en cuarto lugar la disciplina. Cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de un castigo, no. Ahí hay una imagen de niños que están con diversas disciplinas deportivas, racket, básquet, fútbol, en fin. Cuando hablamos de disciplina nos referimos a la parte de ser constante. Veamos ahí dice, otro de los ingredientes en la educación fue la disciplina. Esto fue muy necesario. Muchos confunden esta palabra como castigo. Al contrario, en esencia es o ha sido enseñanza. Cuando hablamos de disciplina, nos estamos refiriendo a la enseñanza, a la constancia, no al castigo. Ahí dice en la segunda parte, la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. Al orden y a la constancia. Poner en práctica. ¿Qué va a poner en práctica? Lo que sus padres lo están diciendo a los niños. Los niños deben considerar de lo que el papá, el maestro lo está enseñando. Y el maestro también debe considerar lo que él aprende, cómo va a instruir a su hijo de forma constante. Dice, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en su vida general. Una disciplina constante en aprender, en escuchar y en transmitir. En quinto lugar vemos que la instrucción empezaba a una edad muy corta. A una edad muy corta. Y yo quiero citar acá un libro judío que es muy conocido, el Pirkei Avot, en el capítulo 5, versículo 22. Es un libro que también es muy tradicionalista allá en el pueblo de Israel. Y ellos vean cómo consideraban cuando hablamos de la enseñanza que que empieza a una edad muy corta. Dice en 5:22 Avot. A los 5 años de edad se ingresa al estudio de las Escrituras. A los 10 al estudio del Mishá. A los 13 a cumplir las mitzvot. A los 15 al estudio de la Gemara. A los 18 al matrimonio y a los 20 a la búsqueda de un medio subsistencial. Avot 5:22. No es bíblico este texto, pero es un libro que los judíos lo consideran en alto rango en relación, en este caso, a la educación.
y nos muestra que la educación empieza a una edad muy corta y es casi a los 5 años. No hay por qué sorprendernos. En Bolivia, en el mundo, casi la educación empieza a los 5 años en el kinder, acá en Bolivia, a veces a los 4 años, pero ahí va. La idea es que el niño, quiero argumentar que el niño cuando empieza a hablar ya es el tiempo que se le pueda ya disciplinar. Por último, veamos, una enseñanza era de poco a poco. Este sexto principio es que la enseñanza era de poco a poco. O sea, de lo pequeño a lo grande. Ahí está la imagen, una semilla, cómo crece lento. El progreso es muy lento, pero positivo. Dice, orden de comprensión implica el de poco a poco. Empezaremos nuestra enseñanza con lo que el niño sabe y lo llevaremos a lo que todos no saben. Esto es la base de la verdadera enseñanza. Hay que empezar con la experiencia conocida, las semejanzas entre lo conocido y lo desconocido, y luego por pasos gradual llevar al niño a un nuevo descubrimiento. No estoy diciendo que los niños van a construir su verdad, no. Vamos a enseñar según lo que ellos conocen. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba las parábolas y enseñó la parábola del sembrador, de seguro Él alzó 3 semillas y Él tiró a la espina, al camino y a las piedras, cosa que los discípulos conocían que es una espina, un camino o una piedra. Conocían que es una semilla. Entonces, de esa cosa tan sencilla que ellos conocían, Jesús les va a mostrar una enseñanza. Así, de esa misma manera, en los hebreos, los padres les instruían de poco a poco a los hijos hasta que puedan ser grandes descubridores. Bien, veamos la aplicación al maestro sobre estos 6 principios para concluir. Dice, y yo pregunto, ¿la iglesia considera estos principios al momento de enseñar? Esos principios nos referimos que cuando tú estés enseñando, digamos, la historia de David y Goliat a tus niños, debes ser consciente de que tú debes enseñar porque es un mandato, o en este caso el padre. Debes ser consciente de que realmente debes empezar de poco a poco. Debes ser consciente que realmente los niños pueden comprender. Debes ser consciente realmente que la situación que estás viviendo ellos pueden realmente discernir. Así que consideremos si la iglesia considera esto. La iglesia está llamada a considerar estos principios para una buena educación eficaz y congregacional. Maestros, estamos llamados a recordar siempre estas cosas a los niños y a los padres con coordinación del pastor. Y el principio principal es que tú no brilles en la clase. El que tiene que brillar es Dios. En este caso, el que tiene que brillar en este tiempo es Cristo. Cristo tiene que brillar en tu vida cuando enseñes a los niños, no vos. Céntrate que ellos miren a Cristo, que no te miren a ti. Eso es un trabajo muy arduo, pero es posible en el Señor. Hay que orar bastante, si es posible hay que ayunar para que los niños conozcan al Salvador por medio de nuestras vidas y no a nosotros. Bien, entramos al 1, 2, 3, 4, 5, al quinto punto, que es metodología de la educación hebrea, que es la última. El impacto de la educación hebrea que ahí está, que muestra como figura como último, es algo práctico que el maestro debe evaluar, cómo ha impactado esta educación en su vida. En este caso solo vamos a ver la metodología de la educación hebrea. Son 3. La metodología de la educación hebrea, en primer lugar, son las tradiciones. Ya vamos a estar ampliando a qué nos referimos con tradiciones. En segundo lugar, otro método que ha sido de impacto y yo realmente lo recomiendo bastante, que es muy bueno en relación bíblico, es el método de los mnemotécnicos. Y en tercer lugar, las parábolas. Son 3 métodos en los hebreos. Veamos las tradiciones. Cuando hablamos de tradición nos referimos a la transmisión oral, ceremonial y civil. Recuerdan que vimos en un video anterior sobre las instrucciones o los símbolos, los ritos. Estaba lo ceremonial, estaba lo civil, incluso lo oral, los sacrificios. En este caso, la tradición se refiere a todos esos actos que han sido oral. Cuando hablamos de oral, que han sido hablados, que los niños han escuchado, que los padres escucharon. Ceremonial, a los sacrificios de los animales. Y civil, a todas las
penas de cárcel o de castigo que tenía el pueblo de Israel, quien otorgaba en este caso el rey y a veces los profetas. En ese sentido, la tradición era muy fuerte para un método visible y notable ante los ojos de los niños. Dice ahí, para los hebreos conservar la tradición era lo más importante en su vida. Después, el Nuevo Testamento, las cosas cambian por culpa de los fariseos que legalizan ciertas tradiciones. Si bien en el Antiguo Testamento eran muy fuertes estas tradiciones, en el Nuevo Testamento, como dice el texto, por culpa de los fariseos van a legalizar, van a llegar a un extremo que es malo. Y eso lo vamos a ver con más amplitud cuando un día aprendamos la educación judía en el Nuevo Testamento. Por ahora, la tradición era muy fuerte en los hebreos. En segundo lugar, los mnemotécnicos o lanemoténicos. Dice un punto, este método era uno de los mejores, y es verdad, tenía que ver con la memorización de la ley o la repetición. ¿Bajo qué versículo? Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Así que el mnemotécnico es repetición, en pocas palabras, repetir, recordar. Ahí dice, a ese punto de niños de 5 años, por ejemplo, dice, se les consideraba el nivel más bajo, se les llamaba el nivel perico, como un periquito que repite, para una enseñanza más significativa. Así que el nivel perico es un nivel muy hermoso porque el niño está aprendiendo a repetir, pero cosas de la palabra del Señor. En tercer lugar, vemos de igual manera este método del palo y la zanahoria. El palo y la zanahoria es otro método similar que es mnemotécnico que implica la repetición. Un ejemplo sobre esto. Afirma que si desea conseguir que un burro se mueva, necesitas colgar una zanahoria por delante del hocico y un palo golpeando su lomo por detrás. Eso implica que si tú te montas a un burro, le golpeas por atrás y la zanahoria como una caña de pescar en sus ojos, el burro va a caminar queriendo comer la zanahoria. Y al final dice, si bien el método de la zanahoria y el palo es mencionado en la literatura judía, vean que los judíos consideran eso como una técnica eficaz de educación, el objetivo es finalmente enseñarle a los hijos a que valoren cada mitzvah por sí mismo y por la conexión con Dios que ella crea. ¿Qué es valorar cada misma? Es cada texto, cada palabra, cada enseñanza, cada instrucción que se le va a enseñar de la Biblia al niño, él pueda valorar. Un ejemplo claro, hablaba con uno de los maestros en el día de la clase, cómo puedo enseñar a los niños hoy en día. En la oración al almorzar, tú puedes orar antes de almorzar. El niño no puede almorzar si no ora. ¿Se dan cuenta? Mientras el niño primero ore, recién va a almorzar. De esa forma se pueden aplicar muchas cosas, memorizar versículos. Pareciera como que si tú haces esto te doy un premio. Sí, aparentemente parece eso. Pero más que ello, el punto es que estamos repitiendo, estamos motivando y confiando en el Señor. En algún momento de la vida, el niño va a recordar aquello que lo hacía quizá por obligación, por amor, por capricho. Lo va a recordar y Dios quiera que su palabra no vuelva vacía y pueda obrar en el corazón del niño para salvación. Así que maestros, pensemos como los padres y qué cosas les hacían memorizar. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Hay que saber qué es lo que nuestros niños queremos que memoricen. En tercer lugar de los métodos eran las parábolas. Ya les hablé de Jesús hace un instante. Dice que este método era para que las personas estén atentos a cada suceso. De igual manera causaba una intriga de los niños. Era como una película. Las profecías que tenían que esperar en qué momento aparecía otra. De igual forma la parábola era para una enseñanza moral. Aquí pongo dos. Las profecías y las parábolas, que son dos grupos de metodología. En este caso nos enfatizaremos en las parábolas, que era para una enseñanza moral. Ya dijimos el ejemplo de Jesús, de las semillas, cómo lanzaban en el camino, en la piedra y en la tierra, con algo que los discípulos entendían, conocían y miraban, y cómo Dios enseñaba de eso una enseñanza moral. Hoy en día, ¿cuáles son nuestros métodos en la iglesia? ¿Qué métodos vos usas? Hay muchos métodos, a veces se visten de payasos, títeres, dramas, cuadros, imágenes, franelógrafo. Maestro, y yo quiero hacerte aquí una recomendación personal.
Ten mucho cuidado al usar esos elementos que acabo de mencionar. A veces el niño se enfoca al elemento que a la enseñanza. No queremos que el niño se quede en la mente con el payaso, con el mimo, con el títere. No, queremos que el niño se quede con la enseñanza. Y a veces por culpa de esos elementos visuales, el niño desvía su pensamiento, su mirada de la enseñanza hacia estos elementos. No, por eso yo debo ser muy cuidadoso al enseñar con esos métodos. Por eso yo recuerdo enseñar, el mejor método siempre va a ser el maestro como tal. Usar elementos sencillos que el niño conoce, usar tu expresión de palabra, usar tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, tus 5 sentidos, usar todo lo que tienes y el niño pueda captar y ver a Cristo en tu vida. Aplicación, amados maestros, en este punto sobre los métodos. Conclusión, podemos decir que nuestra realidad de enseñar está muy lejos a la realidad de enseñar de los hebreos en relación a sus métodos. Debemos considerar como realmente sobre las parábolas, que es muy importante, los mnemotécnicos de repetición, que son los versículos o principios o frases, e incluso recordar sobre lo que acabamos de decir sobre los maestros. Bien, a nuestro Señor Jesucristo, vean acá, nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, el apóstol Pablo con mucha pasión, el sacerdote Esdras con mucha sinceridad. Nuestra enseñanza como maestros y también de los padres es enseñar con autoridad, sin dudar de la palabra, ser apasionados al enseñar la palabra, que realmente los niños vean que nosotros vivimos a Cristo en nuestra vida. Y por último, seamos sinceros sobre el bien y el mal, sobre el pecado, la salvación y en este caso sobre lo que puede pasar en el diario vivir. Conclusión, repasamos. En este video vimos 2 lecciones, los principios de la educación hebrea. Así que, amados maestros, vean cómo los hebreos tenían una estructura tan interesante. Les animo a que ustedes, aparte como maestros, aspiren como educadores cristianos de sus iglesias y construyan su currículo o su base bajo la palabra del Señor. En este punto de los principios vimos 6 en este video. Vimos los mandatos de Dios. Vimos que Dios es el modelo del maestro principalmente. Vimos la disciplina, la constancia, la perseverancia en las enseñanzas. Vimos que el maestro es importante en aquel tiempo, quizá más que el padre en el tiempo del Nuevo Testamento, pero el papá brilla más en el Antiguo Testamento. Vimos que empieza a una edad corta y es una enseñanza gradual. Por otro lado, vimos la metodología de la educación hebrea. En este caso, vimos 3 cosas puntuales sobre la metodología de la educación hebrea. Y aquí ya terminamos la estructura de los hebreos, que realmente fue de mucha bendición. Nosotros como maestros en esta materia nos estamos centrando en el currículo, en la preparación de la lección del currículo. Pero ahora repasemos qué vimos de la metodología de la educación hebrea. Vimos 3, las tradiciones, que implica lo sacerdotal, lo ceremonial, tradiciones orales que el papá transmitía por generaciones, las dinastías, la genealogía que está en Mateo, que era un método muy importante de recordatorio. Los mnemotécnicos, que son la parte de repetir y memorización bajo el texto de Deuteronomio 6:7. No olvidemos que eso es muy fuerte y muy importante y lo consideraban los judíos hasta hoy en día. Y por último vimos las parábolas. En este caso, cómo podemos ser útiles al enseñar con elementos que el niño conoce. Pero tengamos cuidado en usar otros elementos de métodos que acababa de mencionar hace rato, como pizarrón, todo aquello para poder enseñar. Porque no queremos que los niños se distraigan con esos elementos. A veces por culpa de ello el niño se distrae. Lo que queremos es impactar con la enseñanza. Bien, amados maestros, acá terminamos nuestros 4 videos de toda la clase. Espero que haya sido de bendición. Les animo a que puedan suscribirse a este canal, que también esto va a ser de motivación para poder subir más videos e incluso para que ustedes puedan edificarse como maestros y edificar a otros maestros. Hasta luego, que Dios los bendiga en su ministerio.